Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por este viernes, que una vez más podemos reunirnos con los hermanos, Señor, a la distancia. Te pido, Señor, que en este día, Señor, nos estés iluminando una vez más, Señor, con tu palabra, Señor, que podamos seguir aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Bendice al hermano Benito, Señor, que es el que nos enseña, nos capacita. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que todavía no pudieron conectarse, te pido que lo bendigas, que puedan pronto sumarse a la clase. Gracias, Señor. Amén. Amén. A ver, Venancia, si puede prender su cámara también. No escuchó. Ahí está. Ya dijimos que los que no prenden su cámara es como que estuvieran en el culto con una bolsa negra, así es que, bueno, Venancia, bienvenida también. Gracias a todas. Buenas Hoy, tardes para todos. buenas tardes. Así es que hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces, traten de prestar buena atención, eh, que vamos a repetir la clase, pero como tenemos un buen tiempo, entonces rogamos a Dios que no se corte la luz, que no se corte el internet, que no le pase nada a ninguno de nosotros y que podamos aprender. Entonces está todo perfecto hoy. Así es que, bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ven lo que está en la pantalla, cuáles son las determinaciones de la fe. El empezar, el continuar, dirección y completar. Entonces son los temas que vamos a ir tratando. Entonces, las determinaciones. Yo prosigo a la meta. Entonces, Filipenses 3 del 12 al 17. Filipenses 3 del 12 al 17. Entonces ahí vamos a ir avanzando. Bueno, en las determinaciones ahora debemos hacer buenas determinaciones. Nosotros que ya estamos estudiando, entonces muchos que ya conocen se van ubicando en la segunda etapa de la carrera de la fe, otros en la quinta, entonces otros en la primera. Entonces, basadas en convicciones, amparados por los principios bíblicos que me van a llevar al éxito en mi vida cristiana. Entonces, nosotros debemos seguir adelante hasta completar el objetivo que Dios traza para nuestras vidas. Entonces, Dios nos habla y a cada uno. Entonces, todos tenemos objetivos que cumplir. Entonces, la vida cristiana es como una carrera. Entonces, la carrera cuya victoria ya está asegurada. Entonces, cuando corren en el mundo, por ejemplo, en el mundo usted corre para ver si logra alcanzar la meta. Entonces, o si logra alcanzar la victoria. Pero nosotros, por ejemplo, a ver si alguien me busca rápidamente Romanos 8, 37 al 39. Entonces, en Cristo Jesús somos más que vencedores y el que lo tenga primero lo lee. Amén. 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 Adelante, mi hermana. 27, 39. Amén. Dice así la palabra. Dice, antes, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni en la muerte, ni la verdad, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, o sea, cuántos, por ejemplo, están ya, por ejemplo, iniciando estas enseñanzas y se están preparando para la carrera, pero ya teniendo en mente que ya son más que vencedores. Entonces, si el discípulo, por ejemplo, ya hizo una decisión de fe, ya está en la victoria. Entonces, con las capacidades que Dios nos da a cada uno. Entonces, muchos todavía están pensando que la vida cristiana es ser perfecto en cuanto al cumplimiento de ciertas reglas y normas. ¿Cuántos piensan de esta manera? O sea, o hay algunos que ya no piensan así, que debemos ser perfectos nosotros, que debemos cumplir sí o sí al 100% todo. A ver, ¿hay algunos que piensen todavía de esa manera? A ver, Matías, ¿qué nos dice mi hermano? Como no me responde, entonces nombro algunos. A ver, ninguno. Entonces estamos muy bien. Porque nosotros tenemos que llevar en cuenta que ya, como dicen en Romanos capítulo 8:1 también, que nosotros tenemos ya asegurado la salvación. Entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero solamente para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, esto no es para esas personas. Entonces, ya no ha, por ejemplo, en la iglesia, en algunos casos, por ejemplo, nos dicen, ya no hagas esto, no hagas lo otro, ya no frecuentes allá, y pensamos que la vida cristiana es cumplir normas. Entonces hay una gran diferencia en vivir la vida cristiana y la de formularme el legalismo. Entonces, para intentar, por ejemplo, acallar la conciencia de alguien. Entonces, otros piensan que es un récord de asistencia al templo. Entonces, por poco, si vamos a suponer, hubieron casos en la que su familia estaban enfermos, entonces decían, no, Dios está primero y lo dejaban prácticamente moribundo, ahí abandonado a sus familiares. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es correcto eso? Entonces, con tal de cumplir el récord de llegar al templo, si son participativos va a ser mucho mejor porque se va a entender mucho mejor. A Bueno, ver, yo, por ejemplo, yo tuve el hijo mío un mes y 15 días y yo no pude asistir a la iglesia porque yo no podía dejarlo eh, solo a él porque estaba en muy mala condición. sí. Sí, Entonces, ¿para vos es correcto eso, lo que estás haciendo o no? sí, yo creo que sí. Así mismo, entonces con esa convicción también los animamos a los hermanos que participen, porque como Nancy también nos comenta esto y eso ayuda mucho también para nuestro crecimiento. Entonces, gracias mi hermana Nancy también, porque hay muchos, de repente, muchos líderes o muchos pastores que le dicen, no, primero está Dios, no importa, tienes que venir. Entonces, en realidad nosotros tenemos que entender que no es un récord, no tenemos que estar cumpliendo un récord en el templo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos a un familiar nuestro abandonado ahí, enfermo, entonces no estamos practicando la vida cristiana, no estamos aplicando en nuestras vidas. Entonces es muy importante que tengamos presente eso. Entonces, gracias a la hermana Nancy también que participa en esta área. Entonces, hay una gran diferencia entonces de vivir la vida cristiana y la de formularme un legalismo. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto. Entonces, hay cristianos que no faltan ni un solo domingo, ni un solo culto, entonces,
están siempre puntuales, aún así no son espirituales, aún así no tienen éxito en la carrera cristiana. Entonces, debemos saber que no corremos para la salvación, o sea que nosotros ya claramente sabemos que corremos desde la salvación. Entonces, es más, si no tuviese salvación, no podrías correr. Entonces, yo les pregunto, a ver, a Venancia, lo veo muy calladita, así que vamos a ver qué dice Venancia. Si una persona que no es creyente puede estar corriendo para lograr el objetivo en la vida cristiana o no. Y yo creo que no tendría sentido que esté corriendo para lograr un objetivo de la vida cristiana. No, ¿verdad? Porque prácticamente no pertenece a Cristo, entonces no cree en Cristo, entonces no va a estar persiguiendo la corona por medio de la fe. Entonces, para que Claro. nosotros podamos lograr eso, sí o sí debemos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y para aquellas personas, entonces, la Escritura nos afirma de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces estamos más que seguros. Entonces en Romanos 8:8 dice también, por ejemplo, en el 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta entonces por qué es una carrera. Entonces, ¿por qué debo esforzarme? Nosotros estamos en el mundo para cumplir una misión. Lo que sí ya sabemos es que yo ya soy salvo, entonces ya somos salvos. Si usted no fuese salvo, entonces no podría tener ministerio. Si usted no está luchando, si usted está luchando por alcanzar la salvación, entonces usted no tiene ministerio. Entonces, ¿quiénes tienen ministerio? Las nuevas criaturas. Entonces, Segunda de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto significa que nosotros somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, las cuales han preparado Dios. Entonces, eh, esto nos aclara en Efesios 2:10. Esto lo estoy parafraseando prácticamente. Entonces, por esto debo luchar, entonces debo correr, debo esforzarme, debo yo tratar de alcanzar el premio que Dios tiene preparado para nosotros, que viene a ser la corona. Entonces, mientras más yo me esfuerzo, se va a ir formando en mi vida el carácter de Cristo. Entonces, sabemos, o sea, aclaro de vuelta en esta parte. No es que nosotros nos estamos esforzando para alcanzar la salvación. Estamos esforzándonos desde la salvación. Lo repito varias veces porque en algunos casos, entonces, esto se malinterpreta. Entonces, y al mismo tiempo yo estoy trabajando para que otros más sean formados al carácter de Cristo. Entonces, en Colosenses 2:1 y 2 nos dice lo siguiente porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, entonces hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio, o sea, perdón, misterio del Dios Padre y de Cristo. Entonces, si por ahí están anotando, a ver, un momentito, ahí la hermana Rosa me dice que se le fue la luz, a ver si ya volvió, entonces, muy bien, ahí vamos avanzando. Entonces, esto se trata, anoten esta parte nada más, por ejemplo, carrera de velocidad. Anoten, le voy a citar esto para que ustedes lo tengan presente. Carrera de velocidad.
solamente los títulos. Entonces después cuando ustedes ven las grabaciones, entonces lo van a poder completar. ¿Por qué? ¿Por qué es una carrera de velocidad? Porque cada uno debe correr como para alcanzar el premio. Entonces la carrera de velocidad es para ver en qué tiempo logras llegar a la meta. Entonces el que llega en menor tiempo gana. Entonces, ¿cuántas veces les pasó que usted de repente, o sea, los que participaron en una carrera, entonces decimos, practicamos muchísimo, pero al final, ¿qué nos pasa? Que cuando decimos, hoy sí voy a ganar, hoy sí, porque vengo practicando ya hace un mes, me volví veloz, entonces yo no veía otro que sea más veloz que yo. Entonces, pero ¿qué pasaba? Cuando empezaba la carrera me quedaba lejos atrás y decía, pero ¿cómo es posible si yo me sacrifiqué tanto y era tan veloz? Entonces este hermano, entonces nos ganaba de vuelta y bueno, pero no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir esforzándonos. Entonces, también otro más, el segundo, carrera de resistencia, carrera de resistencia. Me hacen con una manito ahí cuando ya lo tienen anotado. ¿Listo, Venancia? Perfecto. Entonces, ¿por qué es una carrera de resistencia? Entonces, porque está lleno de dificultades y obstáculos. Entonces nos damos cuenta de que ya nosotros sabíamos, por ejemplo, por la escritura misma, que nosotros, por ejemplo, vamos a tener la paz de Cristo, pero ¿qué nos ofrece el mundo? En el mundo tendremos aflicción. Por eso nosotros cuando viene la aflicción, esos son los momentos en los que nosotros debemos resistir a la dificultad, a los obstáculos y seguir adelante. Debemos resistir. En la carrera de resistencia, yo ya no me voy a preocupar, por ejemplo, en tratar de llegar primero. Entonces, lo que sí tengo que hacer es llegar sí o sí. Entonces, me tengo que esforzar porque el camino es difícil y muy largo. Entonces, muchos quedan en medio del camino. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos de ustedes quieren llegar a la meta? Levanten su mano. ¿Cuántos se quieren quedar en el camino? Ninguno, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, eh, vamos a leer Filipenses 3:12 al 17. A ver, otro que no haya participado todavía. Ahí Venancia ya lo tiene. Adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Gracias y bienvenida a la hermana Rosa también, que estuvimos orando también ya para que se normalice todo, Rosa, así es que un gusto, un placer tenerte con Amén, nosotros. Faltaba amén, uno de nuestros equipos para ganar la carrera. amén, Bueno, amén. muy Dejándose el bien, bastón. qué bueno, qué bueno. Así es que, bueno, en este caso, entonces, como dice Pablo, tal vez no todos lo hayan alcanzado. Entonces, que la Biblia nos muestra a la vida cristiana como una carrera. Entonces, esta comparación es oportuna y precisa para obtener principios o enseñanzas que nos ayudarán a conducirnos de una manera genuina, entonces, y excelente en nuestro andar como hijos de Dios. Entonces, muchos todavía están pensando que la vida cristiana se trata de ser perfecto en cuanto a la asistencia al templo. Entonces, pero nada más lejos de la verdad. Entonces la vida cristiana es toda una competencia de carrera, es una carrera de velocidad, de resistencia y de posta. Entonces, al mismo tiempo, también velocidad porque cada uno tiene que correr como para ganarse el premio, entonces de resistencia, porque está lleno de Amén, obstáculos. Entonces, dificultades y de posta porque es una carrera que hay que lograr acabar para dejar el turno a otras generaciones. Entonces esto lo repetimos como nuestra hermana entró recién, entonces para que se ponga al día. Entonces también. amén, Así es que, entonces habíamos dicho que es una carrera de velocidad y también es una carrera de resistencia. Eso es lo que van anotando. Entonces ya con las grabaciones van a anotar por qué es una carrera de velocidad y también por qué es una carrera de resistencia. Ahora pasamos por qué es una carrera de posta. Carrera de posta. Si alguien no sabe lo que es una carrera de posta, 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 posta. tiene dos Posta o opciones. posta. Puede preguntar o también puede buscarlo, después anotar y buscarlo en Google. Entonces, Ah, no, muy bien. Entonces, ¿por qué es una posta. carrera de posta? Entonces, es muy importante que llevemos presente esto porque es una carrera que debo acabar para dejar el turno a otro. Entonces, los que han corrido una carrera de posta saben que llevan un bastón en su mano. Entonces es un bastón de testimonio. Entonces van Ah, corriendo tan rápido hasta llegar a un punto que te espera un compañero. Entonces le dan el bastón, entonces ahora él toma el bastón y sale corriendo también. Entonces le has entregado la posta. Entonces la carrera cristiana es así también. Entonces estamos por un momento, por un lazo de tiempo. Entonces imagínense, Dios está fuera de la eternidad. Entonces, y ve el tiempo pasado, presente y futuro. A veces nosotros decimos que Dios es eterno, pero ¿cuántos saben aquí lo que es la palabra eterno? ¿Qué significa la palabra eterno? infinito, Sí. En es ese caso, infinito. cuando nosotros decimos infinito, No entonces tiene en fin. realidad el mejor significado que le encontramos a lo eterno es que no tiene tiempo, no tiene ni principio, no tiene ni fin. Está fuera del tiempo, porque el tiempo es creación también de Dios. Entonces ahí ya entendemos mucho mejor, entonces, por qué Dios está fuera de la eternidad. Entonces tu vida y mi vida es un mínimo hilo en un alfiler. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros, por ejemplo, estamos corriendo y decimos,
eh, y decimos que es algo, una carrera muy grande, pero piensan que es mucho tiempo. Otros piensan cuándo acabará este discipulado. Entonces ya decimos, yo pensé que eran solamente 3 clases y ya estamos más o menos como 40 años estudiando y no termina, ¿verdad? Entonces, por ahí llegamos a alcanzar 500 lecciones y decimos, no, me desanimo y dejo. Entonces, eh, para que no ocurra eso, entonces nosotros nos estamos capacitando, entonces para alentarnos los unos a los otros, porque ninguno de ustedes, Amén. yo creo, como yo también, que nadie quiere dejar la pista vacía. Entonces quiere dejar algo al compañero que viene atrás. Entonces tiene que ser así. Entonces, si alguien de nosotros dice, no, yo prefiero dejar la pista vacía, no le quiero dejar nada a los que vienen atrás mío, entonces ni siquiera va a tener fe, no va a querer estudiar, no va a apartar el tiempo para conectarse, entonces, por eso es muy importante. Entonces, Es egoísta. así mismo. Entonces, en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice lo siguiente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, Él es el que produce Amén. en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, en el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, cuando pensamos en la eternidad, nuestra carrera se pone muy fácil. Cuando te enfocas en los problemas, la carrera será abismal, muy grande. Entonces, es de nunca acabar. Entonces, como si la carrera fueras a correr en todos los países. Entonces, no debemos pensar tanto en terminar, sino piensa más bien en la calidad de lo que vas a dejar. Entonces, ¿de qué calidad va a ser el bastón que va a dejar al siguiente? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿qué ayuda le voy a dejar a los que vienen atrás? ¿Qué recurso? ¿Qué testimonio? ¿Qué motivación? Entonces, le va a dejar a los que van a correr después de nosotros. Entonces, ahí le voy a dar, a ver, Hebreos 11, por ejemplo, nos da una larga lista de hombres y mujeres que corrieron en la carrera de la fe. Entonces, anoten Hebreo 11, el capítulo completo. Entonces, lo van a leer y luego me comentan qué encuentran. Entonces, por ejemplo, el capítulo 12, por ejemplo, empieza diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto no quiere decir que ya, o sea, esto, por ejemplo, nosotros tenemos que llevar en cuenta lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos un peso que no estamos dejando? Entonces, tenemos que correr la carrera, entonces despojémonos de todo peso. Tenemos que hacerlo. Esto quiere decir que ya otros corrieron delante de nosotros y nos ha dejado el bastón de testimonio. Entonces, ¿qué es, o sea, cómo vamos a dejar nosotros nuestro bastón de testimonio? ¿De qué calidad? Entonces, para que las otras generaciones que vienen después de nosotros lo puedan también usar para ayudar a otros. Porque si no, entonces la carrera termina. Entonces, ¿de qué calidad quieres que sea la pista? Entonces,
ustedes se van a ir preguntando eso. Entonces, las determinaciones. En las determinaciones que yo hago y lo que yo hago una cosa, olvido lo que queda atrás. Entonces, y me extiendo hacia adelante. Entonces, tengo que pensar de esa manera. Entonces, como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todavía no estamos empezando la carrera. ¿Cuántos de nosotros dicen, por ejemplo, que ya empezaron la carrera? No la hemos empezado. Nosotros en realidad lo que estamos haciendo es preparándonos. Nos estamos preparando. Porque por ahí nosotros pensamos que ya estamos en la carrera, pero todavía nuestro bastón de testimonio está vacía. Entonces, si nos ponemos a analizar y decimos, no, pero ¿qué es lo que yo voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a dejar para los que vienen atrás mío? Entonces, es muy importante. Entonces, bueno, por ejemplo, en la tierra, o sea, nosotros en este momento, en el mundo, ¿qué es, por ejemplo, nosotros podemos hacer una comparación cuando corremos una carrera, ¿qué tipo de medallas son las que nos dan a nosotros? Son la de plata, la de bronce y la de oro. Pero en cambio, en la Biblia, por ejemplo, en aquellos tiempos recibían coronas de laureles. Entonces, de laureles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a empezar la carrera, entonces empieza la carrera, entonces, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tiene que ser. No puede ser que yo diga, bueno, tomo mi cruz una sola vez, entonces después ya me olvido. Ahí vamos a ir preparando que uno me prepare, por ejemplo, Primera de Timoteo 4:8, que viene a ser la preparación. Yo le aviso cuando va a empezar a leer. Luego vamos a tocar un tema también que es la abstinencia, que es Primera de Corintios 9:25, fortalecimiento, que es Efesios 6:10. Entonces, en la aplicación no se puede emprender una carrera si es que no se deja algo atrás. Entonces muchos pretendemos decir que hemos empezado la carrera, pero todavía estamos cargando con cosas ajenas a la vida cristiana. Si analizamos nuestra situación de esta manera, muchos se darán cuenta de que en realidad no han empezado a correr. Entonces, con ese pensamiento, entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. Cuando usted está en un estadio, por ejemplo, y de repente ve a algunos jugadores, entonces muy preparados, bien formados, fuertes, muy concentrados y muy profesionales, entonces, pero lo que nosotros no vemos, o sea, eso es lo que nosotros vemos ya en ese momento, pero lo que no vemos es lo que ha pasado para que llegue hasta allí, el proceso que tuvo que pasar. Cuando estamos en la línea de partida significa que recién estamos empezando, porque estas personas para llegar hasta ese punto, entonces tuvieron que ellos trabajar muchísimo. Entonces, aún no hemos corrido la carrera, entonces, pero imagínense, si están en el punto de partida, entonces de repente nosotros tenemos que pensar en todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se han preparado? Algunos, por ejemplo, se preparan 5 años, otros 10 años, o algunos toda su vida. Entonces, desde su niñez. Entonces, para un evento de esta naturaleza, como los que corren, por ejemplo, en las Olimpiadas. Entonces, así se han preparado toda su vida. Así que, en este proceso hay toda una historia. En la historia por ejemplo, en la historia de empezar nada más. Todavía no está corriendo y lo vemos ahí
como alguien así que ha entrenado muchísimo. Entonces, aquí cuenta mucho su experiencia de vida. Entonces, todo lo que Dios, por ejemplo, le enseñó en su crecimiento, todo lo que usted sufrió, las luchas, las enseñanzas, entonces, todo lo que Dios fue permitiendo que usted viva. Entonces, todo eso fue, o sea que para que usted se vaya preparando, pero hay que llevar en cuenta algo, que no es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es en vano. Entonces, usted un día se dará cuenta de que todo eso que usted vivió, entonces era parte de la preparación nada más. Entonces, tengo que formularme determinaciones para empezar bien la carrera. Entonces, ¿por qué muchos no continúan después? Anótense estas preguntas. Entonces, ustedes lo van a responder ustedes mismos. A ver si ya están listos, me avisan. ¿Cómo fue la pregunta? La última. ¿Por qué muchos no continúan después? Otra pregunta más. ¿Por qué algunos no llegan a completar su carrera? Son dos preguntas para que ustedes lo respondan. Y vamos a ver cuántos de ustedes completan esas preguntas que le voy dejando. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, eso pasa porque no empiezan bien. Entonces, así que para empezar bien hay que prepararnos. Siempre debemos comunicar a nuestros discípulos con antelación esto. Entonces hay que avisarle. Entonces empieza la carrera. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. A ver, otro que no haya leído todavía. A ver, Matías, ¿estás ahí, hermano? Sí, hermano. Lucas 9:23, si puedes acompañarnos con esa lectura de vuelta. Yo ya lo leí, pero igual lo vamos a leer de vuelta. 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces nosotros debemos llevar en cuenta esto. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos participar en la carrera, no debemos olvidarnos de esto. Si es posible, tenemos que memorizar esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, tome su cruz cada día tiene que ser. Porque esto en realidad es muy importante que nosotros tengamos presente qué es lo que significa. Porque nosotros tenemos todavía el hombre interior con la cual nosotros vamos a estar luchando. Entonces, diariamente. Entonces, tenemos también el nuevo nacimiento. Entonces,
y va a haber una lucha interna. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de la oración, de la congregación. Entonces, y con eso vamos a fortalecernos mucho más. Es muy importante que tengamos presente esto. Entonces, ahí vamos viendo que no se puede emprender una carrera si es que no se deja algo atrás. Entonces, esto ya lo habíamos tocado, pero lo repetimos de vuelta. Mucho pretendemos decir que hemos empezado la carrera, pero todavía estamos cargando cosas ajenas a la vida cristiana. Sí, entonces muchos se darán cuenta de que en realidad no han empezado a correr. Entonces, la carrera cristiana, entonces ya sabemos que no es cumplir un récord de ir o sea, a los cultos los domingos. Entonces es muy importante aclarar bien esto, repetirlo de vuelta. Entonces, la carrera cristiana es más que dejar de hacer ciertas cosas ante, por ejemplo, nosotros hacíamos mal algunas cosas y ya nos reprendían por eso y pensaban que la vida cristiana era ser perfecto. Teníamos que ser así estricto. Es más, muchas familias, yo me he dado cuenta con el correr del tiempo de que se alejaron de las iglesias porque muchos, por ejemplo, los niños lloran en la congregación, entonces prácticamente se le empieza a llamar la atención a esta hermana, entonces, y entonces por una vergüenza de la familia, entonces deciden y dicen, no, mejor vamos a esperar que nuestros hijos sean grandes para ir a la congregación, pero al final se alejan por completo, entonces en vez de que nosotros, por ejemplo, tratemos con todos, por ejemplo, con todas las personas de igual manera, entonces esos niños, por ejemplo, muchos dicen que son el futuro, pero en realidad son presente ya, son el presente, entonces tenemos que llevar en cuenta eso, no, no porque un niño llore, no porque el niño esté tocando, por ejemplo, el púlpito, nosotros debemos empezar a reprenderlo, tratarlo mal, maltratarlos, o por ahí lo llamamos la atención a los padres. Entonces, eso, por ejemplo, no es correcto. Entonces, para eso nosotros nos estamos preparando. Entonces, por eso también estoy dando muchísimos ejemplos para que nosotros podamos comprender bien. Porque a veces si no damos ejemplos, entonces no comprendemos ni cómo lo vamos a hacer. Entonces, si la vida cristiana no es apasionante para nosotros, si no estamos sudando la camiseta, si no estamos ardiendo por el calor del movimiento, si no sentimos nada de esto, no estamos corriendo la carrera. Entonces, simplemente estamos parados sobre el punto de partida. Entonces, necesitas una cosa para empezar. Entonces, habrá muchas veces que sientas desfallecer. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, llegó un momento en la que dijo, no sé qué hacer, no sé cómo continuar, estoy pasando por este momento tan difícil? O por ahí muchos, por ejemplo, no pasan de esa manera, pero dicen, nadie me habla en la congregación o por ahí nadie me visita. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, por haber pasado momentos muy difíciles, siente que desfallecen? Mucho. Yo soy una. Yo fui una. ¿Alguien más? Yo fui una. Pero el Señor me levantó. Amén. Aleluya. Entonces, confiamos en Dios. Así es, eso es lo importante. Le creemos a Dios, por eso seguimos adelante. Amén. A ver, ¿alguien más? No, a mí era yo iba a ir a una congregación y los hermanos vestían como muy elegantes. Yo sentía como que me trataban como un poquito al menos y yo sentía eso porque lo veía, como que era diferente, como no sé. Y yo dejé de ir por eso también, Isabel, en ese tiempo, pero ya no, yo no voy pendiente a que el otro, yo voy
por mí, por, por servir a Dios y porque quiero alcanzar la meta, como dice, Amén. como, Qué como lindo estamos eso. hablando. Qué lindo que nos compartes eso, mi hermana Nancy, porque realmente a mí me ha pasado también en muchos lugares. Entonces, cuando nosotros somos inmaduros, ¿qué hacemos? Empezamos, o sea que en vez de que, por ejemplo, estas personas que ya están mucho tiempo nos reciban con un abrazo, muchos, por ejemplo, nunca en su vida han recibido un abrazo en su vida. Entonces, muchas veces cuando encuentran una congregación donde lo reciben con un fuerte abrazo y sienten ese calor de hermano, ese amor que realmente quiere Dios que nosotros mostremos los unos a los otros. Entonces es muy importante. Entonces, qué lindo eso. Entonces, muchas veces no tendrás ánimo para continuar, otras veces serán los demás quienes quieran hacerte resistir. Entonces, la vida no te pondrá fácil. Tienen que llevar en cuenta. Yo le digo así porque muchos le dicen, por ejemplo, acá, venga Cristo, va a tener prosperidad, va a tener solución para los problemas familiares, va a tener sanidad. Y nos cuentan muchas cosas y cuando no ocurre eso, ¿qué hacemos nosotros? Nos desanimamos. Y decimos, pero a mí me dijeron que si venía a los pies de Cristo iba a sanar. Y yo, por ejemplo, les cuento que hasta ahora sigo enfermo y hasta ahora no encuentran nada. O sea, recién hace poco me hice un chequeo general, me hicieron todo tipo de estudios muy avanzados. Entonces, y me dicen, pero es raro, porque no hay nada dentro tuyo, ya te hicimos todo lo más avanzado posible. Ya introducimos cámaras adentro tuyo para ver y todo está perfecto, pero vos estás enfermo. Entonces es algo raro. Pero en realidad nosotros tenemos que llevar en cuenta esto, de que en realidad nosotros cuando estamos enfermos igual debemos glorificar a Dios con nuestras vidas, entonces, y seguir adelante, porque estamos de paso. Es un tiempo muy corto y es una gran oportunidad el hecho de que nosotros estemos sirviendo a Dios. Eso es un privilegio muy grande. Entonces, por eso yo lo hago con tanto entusiasmo. Entonces, realmente, por más que estoy desanimado y digo, no, sigo adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento, como dice Pablo. Entonces, sabemos que la vida no nos va a poner fácil. Entonces, pero debemos considerar esto, es algo normal. Entonces, si te es difícil, esto es un indicador de que estás corriendo por el camino correcto. Entonces, no desistáis. Entonces, te caíste, vuelve a levantarte. Fallaste, comienza otra vez. Entonces, esta no es una carrera para abandonar. Entonces, recuerda que te está prohibido tropezar, o sea, que te está permitido en realidad tropezar, pero lo que está totalmente, pero totalmente prohibido es quedarte tirado en el suelo. Esto quiero que lo anoten y lo tengan como, por ejemplo, cuando están así un poco desanimados, si es que lo leen todos los días, entonces ustedes van a recordar estas palabras. Entonces, preparados. Entonces, ahí va. No desistas, ese es el número uno. No desistas. No, yo sí. Te caíste, el segundo. Te caíste, vuelve a levantarte con un signo de admiración. Anoten que esto lo van a usar en su discipulado y les va a servir muchísimo para animar a los hermanos. ¿Listo? Amén.
Fallaste, comienza otra vez. Fallaste, comienza otra vez. ¿Otro más? Recuerda que te está permitido tropezar. ¿Listo? Amén. Lo que está prohibido es quedarse tirado en el suelo. Y por último, esta no es una carrera para abandonar. A ver, repitan conmigo. Todos juntos ahora. Todos juntos. Entonces ya se Amén. lo van a memorizar. No No desistas. desistas. No Te desistas. caíste, Caíste, Vuelve a levantar. vuelve a levantarte. Díganlo ustedes. Fallaste, Fallaste. fallaste, comienza otra vez. comienza otra vez. Recuerda que está permitido tropezar. Permitido tropezar. Recuerda que está permitido tropezar. Lo que está prohibido es quedarte tirado en el suelo. Lo que está prohibido es quedarse tirado en el suelo. Entonces, pregunta, ¿es una carrera para abandonar o no? No, No, no. No es Los una carrera. cobardes, No es los una cobardes carrera. los abandonan. Entonces, ustedes están comprometidos Muy a comprometido. correr la carrera. Entonces, es muy Amén. importante eso. Entonces, pero desde la salvación. La salvación. Amén. Ya somos salvos. Por eso vamos a correr la Amén. carrera. Nos estamos Amén. preparando. Primera de Timoteo 4:8. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. yo tengo ¿Lo tenés, hermano Ramón? sí, Adelante. 4:8, Amén. Ujú, ahí la leo. ujú. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos, por ejemplo, esto quiere decir que, por ejemplo, yo les pregunto, ¿esto quiere decir que no debemos hacer ejercicio? Ramón, No, ejercicio podemos hacer, lo que dice es que es más provechoso el ejercicio de la piedad. muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a entenderlo de esta manera, que no debemos hacer ejercicio, entonces no vamos a hacer un discipulado, por ejemplo, que esté completo, porque vamos a suponer que tenemos un discípulo que, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, el deporte. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos, por ejemplo, a correr con nuestro, o caminar por lo menos, o por lo menos si ya no podemos correr, entonces por lo menos ir a alentar a nuestro discípulo, entonces no podemos nosotros discipularlo de forma completa, lo vamos a hacer a medias. Entonces, porque recuerden que nosotros no estamos discipulando gasparines, fantasmas.
también son cuerpos. Entonces es muy importante. Primera de Corintios 9:25, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién no leyó todavía? Bueno, es el último. A ver, Primera de Corintios 9:25. Si lo tienes, Rosa, ¿puedes prender tu micrófono? Amén. Y luego va a preparar la Ahora hermana entendí. Denise, va a preparar Efesios 6:10. Amén. Entonces, ahora lo escuchamos, mi hermana Rosa. Ajá, dice la palabra. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Muy bien, entonces Amén. ellos, amén. Entonces ellos Ujú. luchan por una corona corruptible. Corruptible. Entonces, o sea que son coronas de laureles, habíamos dicho. Entonces, Ujú. ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una corona de laureles lleva ya 3 a 5 días? ¿Qué le ocurre? Se seca. Se seca, ya Seca. se pudre. Entonces, Ajá. eso significa que es corruptible. Mm. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, entonces habíamos dicho, por qué estos atletas se esforzaban tanto y se abstenían tanto por recibir esa corona corruptible? Entonces, en esta época también luchaban tanto por esta corona porque recibían directo del emperador, un rey, una eminencia, entonces delante de todo el público. Entonces esto era una honra máxima para ellos. Entonces la corona en sí no tenía valor, pero de la mano de quién venía esa corona, esa eminencia, eso es lo que contaba. Entonces, si no, la corona entonces entendemos que tenía valor de la mano del que lo otorgaba. Ajá. Entonces nosotros, por ejemplo, corremos para alcanzar una corona incorruptible. Incorruptible. Entonces, que va Corona a ser vida. dada por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no esforzarnos por esta corona? Entonces, ¿cómo no abstenernos de tantas cosas por esta corona? Entonces, nosotros tenemos que también esforzarnos muchísimo. También Efesios 6:10, ¿qué nos dice? Amén, hermanos. Adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén, en el poder de su fuerza. Entonces debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Entonces nosotros tenemos que llevar en cuenta Efesios 6:10 es para el fortalecimiento. Entonces, ¿de qué nos habrá servido, por ejemplo, años de preparación, ya sea mental, física, emocional, preparación espiritual? No tenemos de tantas cosas, pero a la hora de la hora no tenemos energía. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los deportistas antes de correr? Por ejemplo, para correr bien. Ellos, por ejemplo, se hidratan bien, comen buenos alimentos, no comen cualquier cosa, no comen las hamburguesas, papas fritas, entonces, sino más bien comen buenos alimentos. Por ejemplo, yo conocía muchos deportistas que, por ejemplo, cada mañana invertían mucho dinero para tomar batidos, entonces que le daban fuerzas. Entonces, si nos quedamos sin energía en la carrera, entonces de nada habrá servido el esfuerzo. Entonces, preparación, abstinencia y fortalecimiento. Es muy importante que llevemos presente esto. Entonces, ¿cómo se fortalece al creyente? Entonces ya lo vimos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, entonces
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, un repaso. Pablo, por eso dice, Efesios 3:14 al 16. Dice, Se va a bloquear el todo. a ver Dame, si pueden no voy a poner. silenciar el micrófono. Entonces, Pablo, por eso dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, subrayen eso, si tienen su Biblia en mano. Entonces, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Entonces, Efesios 3:14 al 16 estamos leyendo. El 15 dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. Entonces, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. También esa palabra, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si nosotros, por ejemplo, oramos así por nuestros discípulos, el Señor va a fortalecerlo en el interior. Entonces, en el nuevo hombre, en el poder del Espíritu, entonces en el poder de la resurrección, si nosotros oramos así por nosotros y nuestros discípulos, esto es magnífico. Entonces, pero no solo orar, sino todas las herramientas necesarias espirituales para estar con super energías todo el tiempo. Entonces, preparación, abstinencia, fortalecimiento, así empezamos la carrera. Entonces, toda una preparación solo para empezar. Entonces, solo para estar al punto de partida. Entonces, por esto es que a veces no tenemos éxito en el discipulado, porque de lleno lo llevamos a la carrera al discípulo. Entonces, y termina muerto ahí en plena pista. Entonces, pobre discípulo que nosotros no lo preparamos, no lo fortalecimos con la palabra de Dios. Entonces, y se va en la pista y no sabe qué hacer. Entonces no lo hemos preparado, no lo hemos llenado de energía, no lo ayudamos a abstenerse de tantas cosas, no lo hemos fortalecido, no le hemos enseñado los primeros pasos y rápido lo lanzamos. Entonces, por ejemplo, decimos ya, doctrina de salvación, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de seguridad, y luego ya directo al agua, directo. Si no quiere entrar al agua, ¿qué hacemos? Lo tiramos en el agua, bautismo ya. Entonces, ni aún estaba preparado, pero ya lo tiramos al agua para el bautismo. Eso no es correcto. Por eso nosotros, ahora, ¿qué estamos haciendo? Preparando nuestro carácter para ser fortalecidos en el Señor. Entonces, creyendo que metiéndolo en el agua ya lo tenemos asegurado. ¿Cuántos piensan de esta manera? A ver, quiero escucharlo un poquito, mientras tomo un vasito de agua, que se me secó mucho la garganta. A ver, Rosa. Ah, Bueno, mira, yo digo que eso no es correcto, porque si tú preparas a un discípulo, tienes que prepararlo como debe ser, enseñándole o sea, lo que es la palabra, lo correcto, porque para llevarlo a las aguas es una responsabilidad, porque a veces, mira, hay muchos que hacen eso, lo llevan al agua, lo empujan, pero para nada, porque a los 2 meses se te va, porque no está, o sea, esa persona no ha entendido en dónde está parado, qué es lo que quiere, ¿ves? Y no está seguro, a veces ni siquiera sabe quién es Cristo. Entonces, nosotros tenemos como discipuladores, tenemos que enseñar a la persona, pues, al discípulo, a estar bien establecido, prepararlo a todo lo que le va a venir, porque esta carrera no es fácil. La carrera es de muchos obstáculos y hay que enseñarlo a superar esos obstáculos. Amén. Amén. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se están congregando en algunas iglesias? Amén. A ver, Rosa, Amén. Venancia, Nancy. Por Yo ejemplo, me congrego. ¿cuántos
¿cuántos de ustedes, por ejemplo, los preparan en este tipo de enseñanzas donde se le fortalece al hermano para que no se rinda, para darle, por ejemplo, las palabras de ánimo, pero no de las cosas hermosas, bonitas para entretenerlo, sino de lo que Cristo verdaderamente dijo en su palabra? Entonces, si a mí me han perseguido, a ustedes también. Entonces, Amén. ¿cuántos, por ejemplo, enseñan eso en su iglesia? Entonces le dicen, no, no todo es color de rosa. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a ser así. Entonces, pero tenemos que seguir adelante. Amén. ¿Cuántos, por ejemplo, quiero saber, quiero escucharle un poquito? Bueno, en donde yo me congrego, se llama Dádiva de Dios. Ahí sí enseñan y acompañan. Y están pendientes de las personas. Y se le habla, pues, que este camino no es fácil. Y muchos dicen, caramba, ya he caminado un poquito y sí se me ha hecho difícil todo, porque no es fácil, no es fácil, hay que enseñarle esto que no es fácil. Entonces, al menos tenemos enseñanza, ¿ves? Para ir Amén. preparando a estos discípulos. Muy bien. Entonces, y lo que quiero preguntarles también es, por ejemplo, ¿cuántos en su iglesia tienen, por ejemplo, enseñanzas bíblicas, preparándolos, por ejemplo, para ser fortalecidos en la palabra de Dios? Sí hay. Sí hay estudios bíblicos, así como tenemos nosotros, ¿verdad? En la congregación, así nosotros llevamos también los estudios a otros, a las células, de todo. Pero nosotros recibimos la enseñanza en la casa de oración y luego para Usted, poder que los usted me habla discípulos vayan aprendiendo. de Ujú. prédicas o cómo estudiar la Biblia. No, no, estudiar la Biblia, Estudiar la estudiar la Biblia. Biblia. Claro, todos, yo te digo, es diferente las clases porque tienen, por ejemplo, la clase que usted está dando tiene otras cosas nuevas, ¿ves? Y es Amén. interesante, ¿verdad? Es muy interesante, porque en estos días, el día del sábado del evangelismo, yo le estábamos comentando cuando salimos a evangelizar y regresamos. Claro, yo soy una persona que llevo mi cronograma y mi lista,